Bienvenidos a Lee la Palabra. Hoy es 6 de febrero de 2026, y este es el día número 37 de nuestro viaje de 365 días a través de la Palabra de Dios. 37 días caminando juntos en esta travesía transformadora. 37 días descubriendo verdades que cambian vidas. Y hoy tenemos uno de los mensajes más poderosos y directos de toda la Escritura. El primer sermón predicado después de que el Espíritu Santo descendiera en Pentecostés. El mensaje que resultó en 3.000 personas siendo salvas en un solo día. La lectura de hoy viene de Hechos capítulo 2, versículo 38. Y es la respuesta de Pedro a una pregunta desesperada: ¿qué haremos? Es el llamado al arrepentimiento. El camino a la transformación. La puerta a la nueva vida en Cristo. Este versículo contiene el Evangelio en acción. No solo teoría. Aplicación práctica. No solo doctrina. Instrucción clara sobre qué hacer para ser salvo. Pero antes de leer el versículo, déjame hacerte una pregunta honesta. Una pregunta que puede incomodar pero que es absolutamente necesaria. ¿Hay algo en tu vida de lo que necesitas arrepentirte? No me refiero a pequeños errores. No hablo de imperfecciones menores. Hablo de pecado real. De patrones destructivos. De áreas de tu vida donde sabes que estás viviendo contrario a la voluntad de Dios. Tal vez es un pecado sexual. Pornografía que consumes en secreto. Relaciones físicas fuera del matrimonio. Adulterio. Lujuria que no puedes controlar. Y has intentado dejarlo 100 veces. Pero sigues cayendo. O quizás es adicción. Alcohol. Drogas. Juego. Comida. Compras compulsivas. Redes sociales. Cualquier cosa que controla tu vida más que Dios. Cualquier cosa a la que acudes para consuelo en lugar de acudir a Cristo. Puede ser amargura y falta de perdón. Resentimiento que has cargado por años. Odio hacia alguien que te hirió. Venganza que planeas. Y ese veneno te está matando por dentro. Tal vez es mentira. Una vida construida sobre falsedad. Engaño constante. Hipocresía donde presentas una imagen pública pero vives diferente en privado. Y estás cansado de la doble vida. O puede ser orgullo. Arrogancia. Autosuficiencia. Rehúsate a someterte a Dios. Rehúsate a admitir que necesitas ayuda. Rehúsate a humillarte. Cualquiera que sea tu pecado, cualquiera que sea tu atadura, quiero que sepas algo fundamental antes de leer este versículo. Hay esperanza. Hay perdón. Hay transformación. Pero requiere arrepentimiento genuino. Déjame darte el contexto completo de este versículo poderoso. Porque entender qué había sucedido antes te ayudará a apreciar la urgencia y el poder de este llamado al arrepentimiento. Era el día de Pentecostés. 50 días después de la resurrección de Jesús. Los discípulos estaban reunidos en un aposento alto en Jerusalén, obedeciendo la instrucción de Jesús de esperar la promesa del Padre. Y entonces sucedió. Hechos 2:2 al 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo descendió, con poder, con fuego, con manifestación visible y audible. Y los discípulos comenzaron a hablar en otros idiomas que nunca habían aprendido. Idiomas que los peregrinos judíos de todas las naciones podían entender. Había judíos en Jerusalén de todas partes del mundo conocido. Partos, medos, elamitas. De Mesopotamia, Judea, Capadocia. De Ponto, Asia, Frigia, Panfilia. De Egipto, Libia, Roma, Creta, Arabia. Y cada uno escuchaba las maravillas de Dios proclamadas en su propio idioma. Algunos estaban asombrados. Otros se burlaban diciendo que los discípulos estaban borrachos. Y entonces Pedro se levantó. El mismo Pedro que había negado a Jesús 3 veces.
El mismo Pedro que había huido con miedo. Ahora, lleno del Espíritu Santo, se para con valentía ante miles y predica. Y su sermón es poderoso. Explica que esto no es borrachera sino el cumplimiento de la profecía de Joel. Que Dios está derramando su Espíritu sobre toda carne. Luego predica sobre Jesús. Cómo Jesús de Nazaret fue aprobado por Dios con milagros y prodigios. Cómo fue entregado según el plan predeterminado de Dios. Cómo fue crucificado por manos inicuas. Cómo Dios lo levantó de los muertos. Y entonces Pedro hace una acusación directa. Hechos 2:36. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ustedes crucificaron. Acusación directa. Responsabilidad personal. Pecado específico. Y el efecto fue inmediato. Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Se compungieron de corazón. La palabra griega es katanuso, que significa ser perforado, atravesado, profundamente conmovido. No solo sintieron culpa superficial. Fueron perforados en el corazón con convicción profunda. Y clamaron: ¿qué haremos? No fue pregunta teológica. Fue grito desesperado. Crucificamos al Mesías. ¿Qué podemos hacer ahora? Hay esperanza para nosotros. Y ahí es donde llegamos a nuestro versículo. La respuesta de Pedro. El camino a la salvación. El llamado al arrepentimiento. Abramos nuestros corazones. Porque la misma respuesta que Pedro dio hace 2000 años es la respuesta que Dios te da hoy. Abramos nuestras Biblias. Y escuchemos lo que Dios tiene que decirnos hoy. Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Leamos nuevamente esta instrucción transformadora, con corazón abierto. Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Permite que esta verdad penetre profundo en tu espíritu. Arrepentíos. No solo sientan culpa. Cambien. No solo lamenten. Transformen. No solo digan lo siento. Vivan diferente. Y la promesa es clara: perdón de pecados. Don del Espíritu Santo. Nueva vida. Transformación completa. Esta es la puerta a la salvación. Y está abierta para ti hoy. Ahora profundicemos juntos en las verdades transformadoras que emergen de este versículo y su contexto. Porque cada elemento de esta instrucción contiene poder para cambiar tu vida radicalmente. Primera verdad: arrepentíos, más que remordimiento, es cambio de mente que produce cambio de vida. La primera palabra de Pedro es el mandamiento más importante: arrepentíos. La palabra griega es metanoeo, que significa literalmente cambiar de mente o pensar diferente. Pero no es solo cambio intelectual. Es cambio que transforma toda tu vida. Arrepentimiento genuino tiene varios componentes. Primero, reconocimiento del pecado. No puedes arrepentirte de lo que no reconoces como pecado. Tienes que llamar al pecado por su nombre. No justificarlo. No minimizarlo. No culpar a otros. Reconocer honestamente: esto es pecado. Yo pequé. Primera de Juan 1:8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, reconocemos, admitimos. Eso es el primer paso. Segundo, tristeza por el pecado. No solo tristeza por las consecuencias. Tristeza por haber ofendido a Dios. Tristeza por haber desobedecido a quien te ama. Segunda de Corintios 7:10 distingue dos tipos de tristeza, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse,
pero la tristeza del mundo produce muerte. Tristeza según Dios produce arrepentimiento. Tristeza del mundo solo produce remordimiento sin cambio. Judas sintió remordimiento después de traicionar a Jesús. Se sintió terrible. Devolvió el dinero. Pero no se arrepintió. No se volvió a Dios. Y su tristeza mundana lo llevó al suicidio. Pedro también pecó gravemente. Negó a Jesús 3 veces. Pero su tristeza fue según Dios. Lloró amargamente. Se arrepintió genuinamente. Se volvió a Cristo. Y fue restaurado. Tercero, confesión del pecado. No solo a Dios en privado, aunque eso es esencial, sino también, cuando es apropiado, a quienes has ofendido. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Confesión trae sanidad. Libera. Rompe poder del secreto. Cuarto, abandono del pecado. Esto es crucial. Arrepentimiento genuino resulta en cambio de comportamiento. No solo decir lo siento y seguir haciendo lo mismo, sino dejarlo. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confiesa y se aparta. Ambos. No solo uno. Quinto, volverse a Dios. Arrepentimiento no es solo alejarse del pecado. Es volverse hacia Dios. No solo abandonar lo malo. Abrazar lo bueno. Primera de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. De los ídolos a Dios. Eso es arrepentimiento completo. Sexto, cambio de dirección. La imagen bíblica es dar media vuelta. Estabas caminando en una dirección, lejos de Dios. Te detienes. Das vuelta. Caminas hacia Dios. Isaías 55:7. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá del misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje su camino. Vuélvase a Jehová. Cambio completo de dirección. Segunda verdad. El arrepentimiento es mandamiento, no sugerencia. Pedro no dijo, tal vez deberían considerar arrepentirse. Dijo, arrepentíos. Es mandamiento. Es imperativo. Es no negociable. Y esto es consistente en toda la Escritura. Jesús comenzó su ministerio con este mensaje. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, y creed en el Evangelio. Jesús terminó su ministerio con el mismo mensaje. Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Pablo predicó arrepentimiento. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. Manda. No sugiere. Manda. A todos. En todo lugar. Y en el libro de Apocalipsis, el Cristo resucitado llama a las iglesias repetidamente. Arrepiéntete. A Efeso, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete. A Pérgamo, arrepiéntete. A Tiatira, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. A Sardis, arrepiéntete. A la Odisea, sé, pues, celoso, y arrepiéntete. El arrepentimiento no es opcional para el cristiano. Es fundamento de la vida cristiana. Es el comienzo de la salvación y debe ser actitud continua del creyente. Tercera verdad. Cada uno de vosotros. El arrepentimiento es personal, no colectivo. Pedro dice, cada uno de vosotros. No arrepiéntanse como nación. No que su líder se arrepienta por ustedes. Cada uno. Personalmente. Individualmente. No puedes arrepentirte por proxy. Tus padres no pueden arrepentirse por ti. Tu cónyuge no puede arrepentirse por ti.
Tu pastor no puede arrepentirse por ti. Tú tienes que arrepentirte. Personalmente. Específicamente. Genuinamente. Ezequiel 18:20 dice: El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Responsabilidad personal. Arrepentimiento personal. Salvación personal. Cuarta verdad. En el nombre de Jesucristo, el arrepentimiento es hacia Dios a través de Cristo. El arrepentimiento cristiano no es solo cambiar de opinión sobre tus acciones. Es volverse a Dios a través de Jesucristo. Porque no hay otro mediador. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro nombre. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Entonces el arrepentimiento genuino es volverse del pecado hacia Cristo. Confiar en Él como Salvador. Someterse a Él como Señor. Quinta verdad. Para perdón de los pecados, el resultado del arrepentimiento es perdón completo. La promesa es clara: perdón de pecados. No reducción de culpa. No disminución de castigo. Perdón completo. La palabra griega apesis significa liberación, dejar ir, cancelación. Como cuando se cancela una deuda completamente. Y esto es exactamente lo que Dios hace con tus pecados cuando te arrepientes genuinamente. Salmo 103:12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Cuán lejos está el oriente del occidente? Infinitamente. Nunca se encuentran. Esa es la distancia que Dios pone entre ti y tus pecados perdonados. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En lo profundo del mar, donde no pueden ser recuperados, donde están completamente fuera de alcance. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré. Dios escoge olvidar. Cuando perdona, perdona completamente. Y este perdón no es porque tus pecados no fueron graves. Es porque el sacrificio de Cristo fue suficiente. Colosenses 2:13-14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todos los pecados. El acta de decretos que nos acusaba fue clavada en la cruz. Cancelada. Anulada. Perdonada completamente. Sexta verdad. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento abre la puerta al Espíritu. Pero la promesa no termina con perdón. Continúa: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando te arrepientes y crees en Cristo, no solo recibes perdón. Recibes al Espíritu Santo. Dios mismo viene a vivir en ti. Efesios 1:13-14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Sellados con el Espíritu Santo. Marcados como propiedad de Dios. Garantizados para vida eterna. Y el Espíritu Santo no es solo visitante temporal. Es residente permanente. Juan 14:16-17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Para siempre. Mora con vosotros. Está en vosotros. Y el Espíritu Santo transforma todo. Te da poder para vivir diferente. Te guía a toda verdad. Te convence de pecado. Te consuela en dolor. Te fortalece en debilidad. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu,
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si tienes el Espíritu, eres de Cristo. Si no tienes el Espíritu, no eres de Cristo. El Espíritu es la evidencia de salvación genuina. Séptima verdad. El arrepentimiento es el comienzo, no el final. El arrepentimiento genuino no es evento de una vez. Es estilo de vida. Es postura continua del corazón. Martín Lutero, al clavar sus 95 tesis, comenzó con esta declaración. Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepentíos, quiso que toda la vida de los creyentes fuera arrepentimiento. Toda la vida. No solo el momento de conversión. Toda la vida. Porque aunque somos salvos completamente en el momento de fe, seguimos siendo santificados progresivamente a lo largo de la vida. Y parte de esa santificación es arrepentimiento continuo. Primera de Juan 1:8 al 9 que ya citamos es escrito a creyentes, no a incrédulos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Confesamos. Tiempo presente continuo. Seguimos confesando. Seguimos arrepintiéndonos. Porque aunque ya no somos esclavos del pecado, todavía pecamos ocasionalmente y necesitamos arrepentimiento continuo. Octava verdad. El arrepentimiento produce fruto visible. Juan el Bautista desafió a los fariseos y saduceos que venían a ser bautizados sin arrepentimiento genuino. Mateo 3:8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos. Cambio visible. Transformación observable. Arrepentimiento genuino siempre produce cambio en comportamiento. Si alguien dice que se arrepintió pero continúa viviendo exactamente igual, ese arrepentimiento es cuestionable. Lucas 3:10 al 14 da ejemplos concretos. La gente preguntó a Juan, ¿qué haremos? A las multitudes les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Arrepentimiento produce generosidad. A los publicanos les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Arrepentimiento produce honestidad. A los soldados les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Arrepentimiento produce integridad. Cambios concretos. Comportamiento transformado. Fruto visible. Novena verdad. Dios da gracia para arrepentirse. Aquí está una verdad hermosa que muchos pasan por alto. Incluso la capacidad de arrepentirse es don de Dios. Hechos 5:31. A este, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Para dar arrepentimiento. No solo perdón. Arrepentimiento también es dado por Dios. Segunda de Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dios les conceda. Dios da la gracia para arrepentirse. Romanos 2:4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Su benignidad te guía. Dios en su bondad te atrae al arrepentimiento. Entonces, si sientes convicción de pecado hoy, eso es gracia de Dios. Si tu corazón está siendo perforado por la palabra, eso es obra del Espíritu Santo. No resistas. Responde. Arrepiéntete. Déjame compartir contigo 5 aplicaciones prácticas y poderosas. Aplicación práctica número 1. Examina tu vida honestamente ante Dios. Ahora, aplicaciones prácticas para tu vida hoy. La primera, toma tiempo para examen honesto. ¿De qué necesitas arrepentirte? No respondas rápidamente. No con respuestas superficiales. Pídele al Espíritu Santo que ilumine áreas de pecado en tu vida. Salmo 139, 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examíname. Conoce mi corazón. Ve si hay camino de perversidad. Permite que Dios te muestre.
Y cuando lo haga, no justifiques. No excuses. Reconoce honestamente. Aplicación práctica número 2. Arrepiéntete específicamente, no genéricamente. La segunda aplicación. Arrepiéntete específicamente. No solo perdóname por mis pecados en general, sino perdóname por este pecado específico. Llama al pecado por su nombre. Pornografía, adulterio, mentira, robo, chisme, amargura, orgullo. Sea lo que sea, nómbralo. Confiésalo específicamente. Arrepiéntete genuinamente. Aplicación práctica número 3. Abandona el pecado prácticamente. La tercera aplicación. Toma pasos concretos para abandonar el pecado. Si es pornografía, instala filtros en tus dispositivos. Consigue un compañero de rendición de cuentas. Evita situaciones que te tientan. Si es alcohol, bota todas las botellas. Evita bares. Busca ayuda profesional si es necesario. Si es amargura hacia alguien, perdona. Decláralo. Y si es posible y seguro, busca reconciliación. Proverbios 4:14 al 15. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Apártate. Pasa. Huye. Toma acción concreta. Aplicación práctica número 4. Vuélvete activamente hacia Dios. La cuarta aplicación. No solo te alejes del pecado. Vuélvete activamente hacia Dios. Llena el vacío que deja el pecado con la presencia de Dios. Reemplaza malos hábitos con disciplinas espirituales. En lugar de tiempo en pornografía, tiempo en oración y palabra. En lugar de tiempo en chisme, tiempo en adoración. En lugar de tiempo alimentando amargura, tiempo cultivando gratitud. Mateo 12:43 al 45 advierte sobre solo echar fuera demonios sin llenar el espacio. Si solo sacas lo malo sin poner lo bueno, lo malo regresa peor. Entonces llena tu vida con Dios. Con su palabra. Con su presencia. Con su pueblo. Aplicación práctica número 5. Busca el don del Espíritu Santo. La quinta aplicación. Si te has arrepentido y creído en Cristo, reclama la promesa del Espíritu Santo. Pídele a Dios que te llene con su Espíritu. Que te capacite para vivir diferente. Que te transforme desde adentro. Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pidan. Dios está dispuesto a dar. Más que dispuesto. Ansioso de dar. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Sed llenos. Tiempo presente continuo. Sigan siendo llenos. No es experiencia de una vez, sino llenura continua. Familia de Lee la Palabra, hemos visto hoy el primer sermón de la Iglesia. El mensaje de Pedro en Pentecostés. Y su mensaje fue simple pero transformador. Arrepentíos. Y quiero que te lleves hoy estas verdades fundamentales. Primero, el arrepentimiento es más que sentir culpa. Es cambio de mente que produce cambio de vida. Es volverse del pecado hacia Dios. Es transformación radical. Segundo, el arrepentimiento es mandamiento de Dios, no sugerencia. No es opcional. No es solo para algunos. Es para todos. Para ti hoy. Tercero, el arrepentimiento abre la puerta a bendiciones increíbles. Perdón completo de pecados. Don del Espíritu Santo. Nueva vida en Cristo. Cuarto, el arrepentimiento genuino produce fruto visible. Cambio observable. Transformación real. No solo palabras sino acciones. Quinto, Dios da gracia para arrepentirse. Si sientes convicción hoy, eso es obra del Espíritu Santo. No resistas. Responde. Arrepiéntete. Tal vez hoy viniste cargando culpa por pecados del pasado. Pecados que has confesado pero que todavía te persiguen.
Y esta palabra te muestra que cuando te arrepientes genuinamente, Dios perdona completamente. No parcialmente. Completamente. Tal vez viniste atrapado en un ciclo de pecado. Caes, te sientes mal, prometes cambiar, pero vuelves a caer. Y piensas que no hay esperanza. Pero este mensaje te muestra que hay poder disponible. El don del Espíritu Santo. Poder para vivir diferente. Poder para romper cadenas. O tal vez viniste como alguien que nunca se ha arrepentido verdaderamente. Nunca ha entregado su vida a Cristo. Y hoy el Espíritu Santo está perforando tu corazón con la misma pregunta que hicieron en Pentecostés. ¿Qué haré? Y la respuesta es la misma hoy que hace 2000 años. Arrepiéntete. Vuélvete del pecado. Vuélvete a Cristo. Cree en Él. Recibe perdón. Recibe al Espíritu Santo. Recibe vida nueva. 3000 personas respondieron ese día en Pentecostés. 3000 fueron salvos. 3000 fueron transformados. Tú puedes ser uno más hoy. Este puede ser tu Pentecostés personal. Llamado al arrepentimiento, para todos. Entonces ahora mismo, quiero que hagamos algo. No importa si estás solo o acompañado. No importa dónde estés. Vamos a responder a este llamado al arrepentimiento. Si hay pecado específico en tu vida que el Espíritu Santo está señalando, confiésalo ahora a Dios. No en voz alta necesariamente, pero en tu corazón. Honestamente. Llámalo por su nombre. Reconoce que es pecado. Pide perdón. Y decide abandonarlo. Y si nunca has entregado tu vida a Cristo, si nunca te has arrepentido verdaderamente y creído en Él, puedes hacerlo ahora mismo. Oremos juntos. Oración de arrepentimiento, para creyentes. Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús. Reconozco que he pecado. No solo en general. Específicamente. Te confieso mi pecado. Momento de silencio para confesión personal específica. Reconozco que mi pecado es contra ti. Que te he ofendido. Que he desobedecido tu palabra. Y estoy genuinamente arrepentido. No solo siento culpa por las consecuencias. Siento tristeza por haber pecado contra ti que me amas tanto. Hoy me arrepiento. Cambio mi mente. Cambio mi dirección. Me alejo del pecado. Me vuelvo a ti. Y te pido perdón. Creyendo tu promesa de que eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Creo que el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente para pagar por todos mis pecados. Creo que su sangre me limpia completamente. Ayúdame a abandonar este pecado. Dame poder del Espíritu Santo para vivir diferente. Para resistir tentación. Para caminar en santidad. Llénme de tu Espíritu. Transfórmame desde adentro. Produce en mi fruto digno de arrepentimiento. Gracias por tu perdón. Gracias por tu gracia. Gracias por darme nuevo comienzo. En el nombre de Jesús. Amén. Oración de salvación, para quienes nunca han recibido a Cristo. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, y hoy quieres arrepentirte y creer en Él, ora conmigo. Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús. Reconozco que soy pecador. Que he vivido mi vida lejos de ti. Que merezco castigo por mis pecados. Pero creo que Jesús es tu Hijo. Creo que murió en la cruz por mis pecados. Creo que resucitó al tercer día. Creo que está vivo hoy. Hoy me arrepiento de mis pecados. Me alejo de ellos. Me vuelvo a ti. Jesús, te recibo como mi Salvador. Confío en tu sacrificio en la cruz para perdonar todos mis pecados. Te acepto como el Señor de mi vida. Toma el control de mi vida. Transfórmame. Hazme nueva criatura. Gracias por perdonarme. Gracias por salvarme. Gracias por darme vida eterna. Llénme de tu Espíritu Santo. Ayúdame a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si oraste esa oración con sinceridad, hoy naciste de nuevo.
Hoy fuiste salvo. Hoy te convertiste en hijo de Dios. Bienvenido a la familia. Los ángeles están celebrando. Y nosotros celebramos contigo. Antes de despedirnos, quiero orar por ti. Donde quiera que estés en este momento, inclina tu corazón ante el Señor. Padre Celestial, gracias por el mensaje de Pentecostés. Gracias por el llamado al arrepentimiento. Gracias por la promesa de perdón y el don del Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir en arrepentimiento continuo. No solo arrepentimiento de conversión, sino arrepentimiento de estilo de vida. Siempre reconociendo cuando pecamos. Siempre confesando. Siempre volviéndonos a ti. Ayúdanos a producir fruto digno de arrepentimiento. Cambio real. Transformación visible. Vidas que demuestren tu poder. Llénanos continuamente con tu Espíritu Santo. Danos poder para vivir de manera que te honre. Para resistir tentación. Para caminar en santidad. Y ayúdanos a compartir este mensaje. A llamar a otros al arrepentimiento. A ser como Pedro, valientes en proclamar la verdad. Gracias porque cuando nos arrepentimos, tú perdonas. Completamente. Eternamente. Sin reservas. Gracias por segunda oportunidades. Por terceras oportunidades. Por infinitas oportunidades de volver a ti. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te llevó al arrepentimiento hoy, dale like a este vídeo. Si te arrepentiste por primera vez y entregaste tu vida a Cristo, comenta, soy nueva criatura en Cristo. Quiero celebrar contigo y ayudarte en tus primeros pasos. Si te arrepentiste de pecado específico y necesitas oración y rendición de cuentas, comenta, me arrepentí y necesito oración. Comparte esta palabra con alguien que necesita arrepentirse. Con alguien atrapado en pecado. Con alguien que necesita saber que hay perdón disponible. Suscríbete y activa las notificaciones. Cada día traemos palabra fresca de Dios. Mañana es sábado y tenemos algo especial. Mateo 21:9. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Hosanna al Hijo de David. Un mensaje de adoración y reconocimiento del Rey. No te lo pierdas. Esto es Lee la Palabra. Recuerda, el arrepentimiento no es solo sentir culpa. Es cambiar de dirección. Es volverse del pecado a Dios. Es transformación radical. Y cuando te arrepientes, Dios perdona completamente y te llena de su Espíritu. Que Dios te dé gracia para arrepentirte genuinamente. Que te llene de su Espíritu. Que te transforme completamente. Nos vemos mañana.